como Martínez, por ejemplo, también los utilizaban porque no generaban dudas. O sea, ¿cómo iba a ser yo judío si tenía el apellido de Santa Cruz, ¿no? Era un poco estúpido, ¿no? Pero para la mentalidad de la época. Aún así, no era tan fácil. Eh, y bueno, estas casas reinantes, principalmente le voy a llamar así solamente para fines de estudio, ¿no? Para que nos comprendamos. La casa de Trastámara, que eran los reyes católicos, y la casa de Austria o Habsburgo, que vamos a mencionar enseguida, eh, que son los que vienen justamente después de la descendencia de los reyes católicos, y que a su vez los Austria van a terminar y se van a transferir el poder hacia los Borbones, que son los actuales gobernantes con Juan Carlos I, que abdicó en su hijo Felipe VI de España, ¿no? Tan golpeada por el coronavirus. Lo que van a establecer estas casas reinantes, que con el tiempo obviamente se viene afianzando, es un complejo sistema burocrático, ¿no? ¿Cuál es el fin de esto? Obviamente tratar de mantener, sustentar, seguir poseyendo todos los territorios que van siendo incorporados a la casa reinante, ¿no? a, la, a, la, a la corona. Es así como les decía que tenemos a los Trastámaras, que van a ir más o menos desde, o sea, no más o menos, sino que del siglo XIV al siglo XVI, desde 1369 hasta 1516. Hay una genealogía que creo que vimos la clase pasada y la pueden ver ustedes por su cuenta si les interesa. Yo creo que la genealogía es entretenida, es simpática, se los dije la semana pasada. Eh, no es mi fascinación, pero sí puede ayudar a resolver algunas dudas que tenemos, sobre todo en cuanto a ubicación temporal, ¿no? Y también lo que ustedes podrían hacer, por ejemplo, con sus estudiantes, que quizás tenga que ver con otras materias, y quizás más importante incluso que lo que estamos hablando ahora, pero que es simpático, es que ellos mismos puedan hacer una genealogía de su familia. ¿Y por qué se los digo? ¿No? Porque resulta interesante romper ciertas barreras con sus propios estudiantes, particularmente teniendo en cuenta que es probable, es posible que los estudiantes que ustedes vayan a tener quizás no tengan sus ascendientes muy claros hacia atrás, o de hecho, por ejemplo, sean niños que no vivieron con el papá, o no sepan quiénes fueron sus abuelos, o que no viven con la mamá, o que viven con un hermano mayor, qué sé yo. Hacer ese ejercicio, ¿no? De reflexión de la propia historia, de su propio pasado, como también personas y sujetos históricos que son, ¿no? No sé, pues si una persona es adoptada no significa que no tenga un pasado histórico, pero sí es interesante, ¿no? Es empezar de cero, empezar de nuevo. Y también pueden tomarlo de diferentes perspectivas, para no hacer de la genealogía una disciplina eh, eh, solamente que busque o indague respecto a parientes de otras personas, ¿no? Y tenemos a la causa de los Austria o Habsburgo, que van obviamente desde el final de la dinastía de los Trastámara y llega hasta 1700 con eh, Carlos II, el hechizado. Carlos II el hechizado, que no va a tener descendencia, después se vienen unas guerras de sucesiones y van a asumir la corona francesa, unos ancestros, la corona española, perdón, unos ancestros franceses. Y se instalan los Borbones en la casa, en el reino español. Y bueno, como les decía, la casa de los Borbones desde el 1700 hasta la actualidad. Es decir, llevan, en este caso serían los Borbones los que llevan más tiempo en el gobierno. Después vendrían los Austria y al final los Trastámara, ¿no? Los Borbones han permanecido más en el tiempo. Ahora, también ustedes pueden cuestionar con sus estudiantes futuros, por ejemplo, cuál es el sentido de mantener casas reales en el siglo XXI. ¿Cuál es la ganancia que se tiene, ¿no? ¿Hay alternativas? ¿Por qué se siguen manteniendo estas casas dinásticas? ¿Cuál es el sentido que tiene? ¿Es solo la tradición? ¿El turismo? ¿Qué es lo que mantiene viva todavía las casas reinantes? Aquí no quiero inducir, por supuesto, al derrocamiento de reyes o reinas, sino que justamente el cuestionamiento de su función. Eh, y la semana pasada habíamos quedado con la duda, yo había quedado con la duda, la verdad, si se prefería Austria o Habsburgo, y estuve buscando, no tengo acá el
o si la tengo. No. Pero de todas formas, siempre los gobernantes de la Casa de Austria prefirieron llamarse, cuando lo hacían, porque insisto, los reyes firman por su nombre propio. Es decir, si el rey se llama Gabriel, se firma por el rey Gabriel, ¿no? Eso, no con apellido, no con patronímico. Pero ellos preferían usar Austria. Um, y de hecho, como les digo, en los documentos oficiales aparecía siempre, cuando se usaba, la Casa de Austria, no de Habsburgo. Era el origen de esta casa reinante, que es suiza, un origen suizo, perdón. De allí proviene. Pero bueno, no vamos a hablar de genealogía necesariamente. ¿Qué es lo que hacen estas casas reinantes? Como les decía, gracias al aparato burocrático, tratan de organizar las instituciones que van a dar sentido al nuevo gobierno, en este caso americano. Y eso lo van a lograr gracias a este aparato burocrático que había surgido no recientemente, tal vez sí como un organismo ordenado, si ustedes quieren, sino que también había aparecido, acuérdense, en la historia universal, digámoslo así, con los burgueses. Cuando los burgueses, que son estos sujetos que de alguna u otra forma, a través de la especulación, el comercio, van generando mucho dinero y después empiezan a comprar títulos nobiliarios, son los burgueses los que le van a dar sostenibilidad después a las monarquías, ¿no? Tras la finalización del feudalismo, van a ser los burgueses los que le van a dar sentido a las casas monárquicas, ¿no? Una fuerza inusitada a las nuevas monarquías. ¿Cuál es la idea de la Casa de Austria? La idea de imperio universal. Y esta idea de imperio universal va a generar serios conflictos internacionales, particularmente España versus franceses e ingleses protestantes. Aquí hay una película interesante que ustedes pueden ver que se llama Enrique V. Creo que se la había comentado, con actores, bueno, en ese tiempo un poco más jóvenes, tan importantes como Daniel Otey o Daniel Auteuil, que hace Enrique V. Bueno, Miguel Bosé en algún momento cuando fue más afín al cine. Eh, Creo que Isabel Adjani y Vincent Pérez, si no me equivoco, también son algunos de los protagonistas de esta película, pero que es interesante desde el punto de vista histórico, ¿no? Trata de ser muy fiel. El vestuario, para que ustedes se hagan una idea de lo que pasaba dentro del palacio, por decirlo así, ¿no? Aparece Catalina de Medici también, muy interesante, y nos damos cuenta de que estos conflictos principalmente tienen que ver con cuestiones religiosas. Gracias a la historia, particularmente la historia europea, los historiadoras e historiadores europeos, nos damos cuenta que para las casas reinantes, para los reyes y reinas, no siempre fue un problema la religión, debido a que muchas veces la religión pasaba a segundo plano, es decir, si había que ser protestante o había que ser católico, se era, ¿no? Se cambiaba, no había problema con respecto a eso. Fue una especie de mudar piel, ¿no? Nos cambiamos de piel, no importa. Acuérdense también lo que pasa, por ejemplo, con Enrique VIII en Inglaterra, ¿no? Que eh, renuncia al catolicismo, obviamente va a ser excomulgado, y después funda su propia religión, ¿no? que va a ser el anglicanismo, ¿no? Bien, pero ese es un personaje digno de estudio posterior. Otro conflicto que va a tener la Casa de Austria, en la que va a recaer principalmente la conquista de nuestro continente, de América, va a ser la lucha no solamente contra franceses e ingleses, que son las potencias europeas de la época, sino que también contra los imperios autóctonos, aborígenes de nuestra América, ¿no? O de culturas nativas, como dice ahí, ¿no? Pueblos también nativos que quizás no eran civilizaciones gigantes o imperios, pero sí que demostraron una lucha enconada hacia estos invasores que llegaban como Pedro por su casa a conquistar, a tomar las vidas de sus congéneres, ¿no? Todos somos seres humanos, obviamente. Aquí, si bien estamos hablando de la perspectiva americana, o yo me tomo esa atribución de hablar de la perspectiva americana, no hay que olvidar que tenemos a sujetos, a españoles que también, no todos eran malas personas los que llegan, ¿no? Hay gente también que venía por las circunstancias y que por el hecho de estar en América comprende cómo funcionaba
las relaciones acá, ¿no? Y que se adscriben por el grupo indígena en contra de los españoles. Lo mismo va a suceder después para la guerra de la independencia, ¿no? Hay muchos españoles que luchan por la causa y la independencia americana por diferentes motivos. Pueden ser filosóficos, románticos, románticos en el sentido intelectual del término, económicos, militares, personales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un caso concreto de los primeros españoles que se ponen del lado americano, que ha pasado en nuestra historia, es el caso de Gonzalo Guerrero, ¿no? Gonzalo Guerrero, junto con Jerónimo de Aguilar, son dos expedicionarios por allá por el año 1511, el inicio del siglo XVI, van de vuelta hacia Santo Domingo y el barco en el que iban naufraga. Se salvan como 11 personas, llegan a las costas de la península de Yucatán, donde estaba la cultura maya principalmente, que sabemos que la civilización maya ya había desaparecido cuando llegaron los españoles, pero obviamente quedaban varias culturas, varios pueblos todavía allí. Eh, Son hechos prisioneros, algunos mueren de hambre, se enferman, no sobreviven, y otros son hechos prisioneros. De todos esos náufragos, solamente sobrevive Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar sirve a un rey de una comunidad indígena determinada, y le va a servir en labores de utilidad, ¿no? Como sirviente. Y Gonzalo Guerrero se va a hacer amigo o va a hacerse cercano de otro señor, de otro pueblo, que han distanciado, obviamente separados, eh, y va a llegar a tal nivel que el señor le va a ofrecer a una de sus hijas para que